Hola, bienvenidos al podcast de Adorarle. Esperamos que te sea de bendición. En el Salmo 85 leemos el Salmo de los hijos de Coré que dice así: Señor, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados. Depusiste por completo tu enojo y contuviste el ardor de tu ira. Oiga esto, qué impresionante. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, necesitamos entender lo que ella en sí enseña y explica respecto a cuál era nuestra condición. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice así: Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Verso 9: No por obras, para que nadie se jacte. Ciertamente, aquí se expresa una de las verdades maravillosas de Dios. Pero si nosotros nos concentramos en algunas cosas que dice Pablo en los versículos cercanos de Efesios capítulo 2, vamos a entender que antes de nuestra conversión estábamos como los efesios, muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, debido a nuestra adicción a la transgresión y al pecado, porque nuestra costumbre era seguir los caminos del mundo, porque estábamos engañados por el diablo. De igual manera que estamos comprometidos con satisfacer los deseos y pensamientos de nuestra naturaleza pecaminosa. Simple y sencillamente no teníamos manera de responder de manera positiva a las buenas nuevas de Dios. Lo tremendo es que aún nuestra trágica incapacidad era moral. Dice la Biblia, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios en Efesios 2:3. No había esperanza alguna para nosotros, a menos que Dios mismo interviniera y produjera vida donde solo había muerte. Mostrara misericordia donde su propia justicia exigía la ira. Y esto es lo que hizo Dios, mientras aún estábamos muertos por su gran amor hacia nosotros. Dice el verso 4 y 5 de Efesios 2, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Y esto por pura gracia, porque no podíamos ayudarnos a nosotros mismos, porque estábamos muertos. Ahora, lo impresionante es que Dios nos une de tal manera a Cristo que ante sus ojos hemos sido levantados con Él y estamos sentados, según Efesios 2:6, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Dios ha hecho esto para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad ha derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que entender esto, porque ahora tenemos que entender que no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos seguir muertos en delitos, siguiendo nuestros propios deseos y nuestros pensamientos. Ahora que hemos recibido la gracia de Dios y la fe, somos hechura de Dios y creados en Cristo Jesús para buenas obras, según Efesios 2:10, las cuales Dios puso de antemano para que las pusiéramos en práctica. Nadie puede disfrutar la gracia salvadora. Nadie puede disfrutar la gracia salvadora sin que luego lleve a cabo buenas obras. Y de la misma manera, nadie puede experimentar la gracia salvadora sin conocer las incomparables riquezas que nos esperan en el tiempo por venir. Gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides que puedes suscribirte a nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como Adorarle GT y síguenos también en nuestros canales de podcast, Apple Podcast, Spotify.